Imagina la escena. El sol de la tarde ilumina el patio de una casa próspera, una finca que ha visto crecer generaciones. Un padre sabio y bondadoso, con las manos curtidas por el trabajo, observa a sus dos hijos. Pero hoy, algo es diferente. No hay alegría en el aire, sino una tensión que lo impregna todo. El hijo menor, inquieto y con un brillo de ambición en los ojos, se acerca a su padre. Su boca se abre, no para pedir un consejo o un abrazo, sino para soltar una frase que en aquella cultura era tan hiriente como una puñalada. Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. No era una simple solicitud. Era una afrenta directa, un insulto descarado. En esencia, le estaba diciendo a su padre: para mí, tú ya estás muerto. No quiero esperar a que te vayas. Quiero mi parte ahora mismo. Esta petición, en lugar de ser un acto de previsión, era una declaración de guerra. Era el primer acto de un drama personal. El hijo no quería la riqueza para honrar a su familia o para contribuir al bienestar de su hogar. Quería su porción para huir, para ser su propio rey, para escribir su propia historia lejos de la sombra de su padre. Anhelaba una libertad que, en su mente juvenil, solo se podía encontrar en la ausencia de las reglas, la guía y el amor de su progenitor. Aquí, la parábola nos lanza la primera gran pregunta, una que nos golpea con una relevancia brutal. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? No necesariamente pidiendo una herencia material, pero sí reclamando nuestra porción de vida. Queremos la libertad de decidir sin la guía de Dios. Nos quejamos de las restricciones de la fe y el camino cristiano, creyendo que la verdadera felicidad está en el mundo, lejos de la casa de nuestro Padre Celestial. Buscamos nuestra propia identidad en el éxito, el placer o las opiniones de los demás, creyendo que esas cosas nos darán un sentido de pertenencia y valía que no encontramos en una relación con Dios. El deseo del hijo por su herencia es un espejo de nuestra propia tendencia a buscar la independencia de Dios. Creemos que el plan de Él para nuestras vidas es una jaula, y que la única forma de ser verdaderamente libres es romper los lazos y aventurarnos en el mundo por nuestra cuenta. Nos engañamos creyendo que el propósito de Dios es limitarnos, en lugar de protegernos y darnos vida en abundancia. La historia del hijo pródigo comienza aquí, con este acto de rebeldía, con esta declaración de autonomía que resuena en cada uno de nosotros. Nos muestra que el primer paso hacia la perdición no es un acto de maldad extrema, sino un simple deseo de alejarnos del hogar, de buscar nuestra propia verdad fuera de la verdad. Es el inicio de la distancia, la semilla de una separación que nosotros mismos sembramos, cegados por la promesa de una libertad que, como pronto veremos, es una ilusión peligrosa. Este es el primer paso de un viaje que muchos de nosotros hemos tomado, o estamos a punto de tomar. Es el inicio de una historia que no termina con la partida, sino con el doloroso descubrimiento de que la verdadera libertad yace, de manera paradójica, en el lugar que intentamos abandonar. Y así, con la herencia en el bolsillo y el corazón lleno de promesas vacías, el hijo menor se preparó para su viaje, sin saber que el camino que eligió lo llevaría a la soledad, no a la felicidad. Con su parte de la herencia en mano, el hijo se alejó de su hogar. No caminó unos pocos kilómetros, sino que se fue a una tierra lejana. Este detalle es crucial. La distancia no fue accidental, fue intencional, un acto deliberado para romper todos los lazos con su pasado y su familia. Y en esa tierra lejana, el joven comenzó a vivir la vida que siempre soñó. Gastó su fortuna en una vida disoluta, una vida llena de excesos, fiestas y placeres efímeros. El dinero que su padre había ganado con tanto esfuerzo se esfumaba entre los dedos del hijo, gastado en amigos que solo lo eran por interés, en lujos que no durarían y en vicios que prometían felicidad, pero solo entregaban vacío. La parábola nos presenta aquí una lección brutal y sin adornos sobre el pecado. El despilfarro del hijo no fue solo económico, fue un despilfarro de su alma, de su tiempo, de su potencial y de su dignidad. El dinero se fue, pero se llevó consigo algo mucho más valioso. Y esa tierra lejana es una poderosa metáfora. No es solo un lugar geográfico, es el lugar espiritual al que nos lleva el pecado. Cuando nos alejamos de Dios,
de su palabra y de su guía, entramos en una tierra donde las reglas son nuestras propias pasiones, donde la moralidad es relativa y donde las promesas de la felicidad son, en realidad, trampas. El pecado nos seduce con la promesa de libertad, pero nos lleva a la esclavitud. Nos promete satisfacción, pero nos deja con una sed insaciable. En esa tierra lejana, el hijo creyó ser libre, pero en realidad se estaba encadenando a sus propios deseos. Cada fiesta, cada gasto excesivo, cada risa hueca lo alejaba más y más de la paz y la seguridad que tenía en la casa de su padre. Aquellos que celebraban con él, que le alababan mientras el dinero corría, no eran amigos verdaderos. Eran parásitos que se aferraban a su fortuna, y una vez que el pozo se secó, lo abandonarían sin dudar. La parábola de Jesús nos hace confrontar nuestra propia realidad. ¿Cuántos de nosotros hemos invertido nuestro tiempo, nuestro talento y nuestros recursos en una vida disoluta? Puede que no sea en grandes orgías o lujos extravagantes, sino en la búsqueda constante de la aprobación social, en la adicción a las redes sociales, en la avaricia de acumular más y más, o en la búsqueda de placeres que no tienen un propósito eterno. Cada una de estas búsquedas, cuando se convierte en el centro de nuestra vida, nos lleva a esa tierra lejana, a un lugar de distancia espiritual de Dios. Esta distancia no es solo física, es una alienación del corazón. El hijo ya no piensa en su padre, en sus valores, en su hogar. Su mente está ocupada con la próxima fiesta, el próximo placer. Y este es el poder insidioso del pecado. Nos hace olvidar quiénes somos y de dónde venimos. Nos roba la memoria de nuestra identidad como hijos de Dios y nos vende una falsa identidad basada en lo que poseemos o en lo que los demás piensan de nosotros. La lección aquí es clara y dolorosa. El pecado no solo nos daña, nos separa. Nos aísla en una tierra lejana donde las promesas de felicidad son tan vacías como los bolsillos que finalmente se vacían. Y así, con el dinero agotado y el corazón vacío, el hijo se enfrentó a la cruda realidad. La vida que había soñado se desvaneció como un espejismo en el desierto. La libertad que había buscado se transformó en la más amarga de las prisiones, la soledad y la desesperación. Su aventura de independencia había terminado, pero su verdadero tormento apenas comenzaba. Después de que se gastó hasta el último centavo, un hambre terrible azotó aquella tierra lejana. Aquellos amigos de la fiesta, los que tanto lo celebraban, se evaporaron como el humo. El joven, que hasta hace poco era un derrochador próspero, se encontró solo, sin un centavo y sin nadie a quien recurrir. Su situación era tan desesperada que tuvo que buscar empleo. No encontró trabajo entre la gente de su estatus, sino que se vio forzado a aceptar el único trabajo que se le ofreció: alimentar cerdos. Para entender la profundidad de esta humillación, debemos recordar el contexto. Para un judío, los cerdos eran animales inmundos, prohibidos por la ley. A un judío piadoso, ni siquiera se le permitía tocar un cerdo. El hijo pródigo no solo estaba tocando a estos animales, sino que su trabajo era alimentarlos y su hambre era tan grande que deseaba comer la comida de los cerdos. La historia no podría pintar un cuadro más crudo de la degradación. No solo estaba en un lugar físico de suciedad, sino en una condición de inmundicia espiritual y moral que él mismo se había buscado. La parábola aquí nos revela la verdadera cara de la miseria del pecado. Mientras que la vida disoluta prometía glamour y felicidad, la realidad que entregó fue la humillación absoluta. El pecado siempre promete darnos algo, pero lo que realmente nos da es una versión degradada de nosotros mismos. El joven que una vez tenía una herencia y un hogar, ahora envidiaba la comida de los cerdos. Su dignidad, su identidad y su valor se habían esfumado. Se había convertido en un esclavo de sus circunstancias, un extranjero en una tierra extraña, y un paria en su propia vida. Esta miseria no fue un castigo arbitrario de su padre. Fue la consecuencia natural y lógica de sus propias decisiones. La parábola nos enseña que el pecado, al final, siempre nos lleva a un chiquero, a un lugar donde nuestra humanidad se degrada y nuestra alma se marchita. Nos promete la libertad, pero nos deja en la esclavitud de la adicción, el vacío, la ansiedad y la desesperanza.
Y lo más doloroso de todo es que el hijo pródigo se encontró completamente solo. Nadie de sus supuestos amigos vino a ayudarlo. El pecado no solo nos degrada, nos aísla. Nos separa de las personas que nos quieren y nos deja sin apoyo cuando más lo necesitamos. Este es un punto de inflexión crucial en la historia. La humillación no es el final, sino el catalizador para la próxima etapa. Es en el fondo del pozo, en el lodo del chiquero, donde el hijo pródigo tiene que enfrentarse a la verdad sobre sí mismo y sobre sus elecciones. La realidad de su miseria es tan grande que no puede seguir ignorándola. Ya no puede engañarse con la ilusión de una vida feliz e independiente. Y es en ese momento de desolación total que la memoria de su hogar, de su padre y de la abundancia que dejó atrás, se vuelve insoportable. La parábola nos invita a mirar nuestro propio chiquero personal, a reconocer la miseria a la que nuestras decisiones nos han llevado y a admitir que estamos en un lugar al que nunca debimos haber llegado. Esta es la conclusión dolorosa del camino que él mismo eligió. La aventura de la libertad se había transformado en una pesadilla de la que necesitaba despertar. Y es en ese despertar, en esa profunda humillación, donde la semilla del arrepentimiento comenzará a germinar. La historia no es solo sobre lo que le pasó, sino sobre lo que sucede en el corazón de un hombre cuando finalmente se queda sin nada y se da cuenta de que lo ha perdido todo, no por casualidad, sino por su propia mano. Es en el fango y el hedor del chiquero que el hijo pródigo tiene su momento de epifanía. La parábola dice que él volvió en sí. No es solo un cambio de opinión, es un despertar radical. Es como si una neblina que había nublado su juicio finalmente se disipara. En medio de su hambre y su desesperación, se acuerda de su hogar. Se acuerda de la casa de su padre, donde incluso los jornaleros tienen pan de sobra, mientras él se muere de hambre. Esta comparación es el punto de inflexión. No es solo que su vida es mala, es que la vida que dejó atrás era infinitamente mejor. Se da cuenta de que su búsqueda de libertad lo llevó a la peor de las esclavitudes. El arrepentimiento que experimenta no es por haber perdido su dinero. El remordimiento superficial se centra en la pérdida personal. El arrepentimiento genuino se centra en el daño causado a la relación. El hijo se da cuenta de que ha pecado contra el cielo y contra su padre. La palabra que usa, pecado, no solo significa equivocarse, sino errar el blanco. Se da cuenta de que sus acciones no solo lo perjudicaron a él, sino que fueron un acto de traición contra la persona que más lo amaba. Su arrepentimiento no es un lamento pasivo, sino una decisión activa. Dice para sí mismo, me levantaré e iré a mi padre. Esta es la esencia del arrepentimiento bíblico. No es solo sentir dolor, sino levantarse y cambiar de dirección. El hijo se da cuenta de que no merece ser llamado hijo. Ha perdido ese derecho por sus acciones. Se prepara para pedirle a su padre que lo trate no como un hijo, sino como uno de sus jornaleros, los siervos pagados que ni siquiera vivían en la casa principal. Este humilde reconocimiento de su indignidad es la prueba más fuerte de su arrepentimiento. No busca recuperar su estatus, solo busca una oportunidad para vivir de una manera más digna, para estar cerca de la persona a la que hirió. Ha renunciado a la arrogancia que lo llevó a pedir su herencia y ha abrazado la humildad. Este es un poderoso recordatorio de que no podemos engañar a Dios con oraciones superficiales. El arrepentimiento genuino nace del dolor del pecado y del reconocimiento de que hemos fallado a un Padre amoroso. Es una decisión de dejar atrás el chiquero y volver al hogar, incluso si eso significa aceptar una posición inferior a la que teníamos. El camino de regreso a Dios siempre comienza con este despertar en el chiquero, con la honestidad brutal de admitir que nos equivocamos y que necesitamos a nuestro Padre. El hijo no se quedó sentado en la miseria, se levantó. Y ese es el acto de fe más importante en su historia. Mientras el hijo menor está en el chiquero, tomando la decisión de regresar, ¿qué está haciendo el padre? La parábola nos podría haber presentado a un padre resentido y enojado, que decidió borrar a su hijo de su memoria. Pero Jesús pinta un cuadro completamente diferente. Él nos muestra un padre que nunca se dio por vencido. Cada día, el padre salía al camino, miraba al horizonte, con la esperanza de ver una figura familiar regresar. No había ira en su corazón,
solo un profundo anhelo. Él estaba esperando. No estaba esperando una carta pidiendo perdón o un mensajero anunciando la vuelta del Hijo. Él estaba esperando al Hijo mismo. Su amor no se había extinguido. De hecho, la distancia solo había hecho que su anhelo fuera más intenso. Esta imagen del Padre que espera es el corazón de la parábola y la revelación más profunda del carácter de Dios. Nos muestra que Dios no es un juez frío y distante que nos observa desde el cielo, esperando nuestro fracaso. Él es un Padre amoroso que anhela nuestra reconciliación, que mira al horizonte de nuestras vidas, esperando que volvamos en sí y tomemos la decisión de regresar a casa. El padre de la parábola no está enfadado. No está planeando cómo castigar a su hijo. Él está sufriendo por la ausencia de su hijo y soñando con el día en que lo vea de nuevo. La parábola nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor de Dios. A menudo, nos imaginamos que, después de un error, un fracaso o un pecado grave, Dios nos ha cerrado la puerta. Creemos que tenemos que hacer un largo camino de penitencia para poder ser merecedores de su gracia. Pero la historia del Padre que espera nos dice lo contrario. Nos dice que el amor de Dios es incondicional y eterno. Él ya está esperando. El camino de regreso no es un camino para convencer a Dios de que nos ame de nuevo, sino un camino para darnos cuenta de que Él nunca dejó de amarnos. La espera del Padre no es pasiva. Es un acto de esperanza y fe. Él cree que su Hijo, a pesar de todo, puede y va a regresar. Su amor es tan grande que está dispuesto a olvidar el pasado y a perdonar el daño que el Hijo le causó. Esta es la imagen del amor ágape, el amor que la Biblia describe como el amor de Dios, un amor inmerecido, sacrificado y que se regocija en la restauración. La parábola nos muestra que Dios está más interesado en nuestra salvación que en nuestro castigo. La espera del Padre no es solo un hermoso detalle de la historia, es una poderosa verdad teológica. Nos enseña que, no importa cuán lejos hayamos ido, no importa cuán sucios estemos en el chiquero de nuestro pecado, el corazón del Padre está siempre abierto. Su amor no tiene condiciones ni límites. Y así, mientras el Hijo toma sus primeros pasos de regreso, el Padre ya está listo, mirando al camino, con una expectación que solo un amor incondicional puede generar. Su historia es una de espera, pero la nuestra es una de regreso. Y en el punto de encuentro, la gracia está a punto de desbordarse. El Hijo, con el corazón humillado y la mente llena de lo que diría, caminaba de regreso a casa. No podía saber lo que le esperaba. Estaba preparado para una reprimenda, un rechazo, o, en el mejor de los casos, la oportunidad de trabajar como un simple jornalero. Pero la realidad superaría todas sus expectativas. Estando aún lejos, una figura lo ve. Es el Padre, que una vez más, estaba en el camino. No solo lo ve, sino que, en un acto que en su cultura era completamente impensable y humillante para un hombre de su edad, el Padre se levanta y corre hacia su Hijo. Este acto es el clímax emocional de la parábola. Un hombre de estatus no corría. Correr era algo que hacían los siervos, los jóvenes o los pobres. Al correr, el Padre se alzó las túnicas, un acto que revelaba sus piernas y que era considerado vergonzoso. Sin importarle su propia dignidad o el que dirán de los vecinos, el Padre corre. ¿Por qué corre? Corre para acortar la distancia. Corre para demostrar que el perdón no se ganará con un discurso, sino que ya ha sido dado. Corre para abrazar a su Hijo antes de que pueda pedirlo. En este acto, el Padre toma la iniciativa. La gracia no es una espera pasiva, es una acción proactiva. Este acto del Padre es la imagen perfecta de la gracia de Dios. Nosotros, en nuestro pecado y miseria, estamos en camino de regreso. Apenas hemos dado los primeros pasos de arrepentimiento, apenas hemos pensado en pedir perdón, y Dios ya está corriendo hacia nosotros. Él no espera que seamos perfectos, que nos volvamos completamente limpios o que nos volvamos dignos de su amor. Él nos ama en nuestro estado de miseria. Él nos encuentra en el camino y se lanza sobre nosotros con un abrazo. El Hijo intenta comenzar su discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el Padre no lo deja terminar. No hay tiempo para recriminaciones. No hay lugar para el rencor.
El padre solo tiene un pensamiento: su hijo ha regresado. El abrazo que le da no es solo un acto físico, es la manifestación de un amor que perdona, que olvida, que restaura. Nos enseña que la gracia de Dios es tan vasta que no podemos agotarla. Es tan inmensa que no podemos ganarla. Es un regalo que se nos da por la iniciativa del amor divino, no por nuestros méritos. La escena del padre corriendo hacia su hijo es una de las imágenes más poderosas de toda la Biblia. Nos demuestra que el regreso a Dios no es una caminata solitaria en la que debemos arrastrarnos de rodillas para ser perdonados. Es un encuentro gozoso en el que nuestro Padre Celestial nos recibe con los brazos abiertos, listo para restaurarnos y celebrar nuestra vuelta. Este acto nos libera del peso de la culpa y la vergüenza. Nos permite entender que la gracia no se gana, sino que se recibe. Y así, en el camino de regreso, el hijo se encuentra con un padre que le enseña la lección más importante de su vida. El amor de Dios es tan grande que está dispuesto a humillarse a sí mismo por nuestra salvación. La historia ha dejado de ser sobre el hijo, para convertirse en un testimonio del increíble amor del padre. El drama del encuentro no termina con el abrazo y el perdón. El padre no se limita a perdonar a su hijo. Él va mucho más allá. Mientras el hijo todavía está cubierto de la inmundicia del chiquero, el padre ordena a sus siervos: sacad el mejor vestido y ponédselo, ponedle un anillo en el dedo y calzado en los pies. Cada uno de estos elementos tiene un significado profundo y poderoso en la narrativa. Primero, el mejor vestido. Este no era un vestido cualquiera, sino la túnica de la casa, la que se usaba en ocasiones especiales. Al ponerle este vestido, el padre no solo cubre la desnudez y la suciedad de su hijo, sino que lo reviste con su propia dignidad. El vestido simboliza la justicia de Dios, que nos cubre con su rectitud cuando estamos en nuestro peor momento. En la casa del Padre, no hay lugar para la vergüenza, solo para la restauración. Segundo, el anillo. Un anillo en la cultura de la época no era solo una joya, era un símbolo de autoridad y de pertenencia. Al ponerle un anillo en el dedo, el padre le devolvió al hijo la autoridad que había perdido. El hijo ya no era un mendigo, un esclavo o un siervo. Era de nuevo un hijo, con todos los derechos y privilegios que eso conllevaba. Nos enseña que la gracia de Dios no solo nos perdona, sino que nos devuelve nuestra identidad como hijos suyos. No somos simplemente perdonados, somos adoptados de nuevo en la familia de Dios, con todos los derechos de la herencia que habíamos desperdiciado. Tercero, las sandalias. Los siervos de la casa andaban descalzos. Las sandalias eran una señal de un hombre libre, de un hijo. Al calzarle las sandalias, el padre le deja claro al hijo que no lo recibirá como un siervo, como él mismo había pedido, sino como un miembro de la familia. El hijo había regresado con la intención de ser un esclavo, pero el padre lo recibe como un hijo amado. Esto demuestra que la restauración de Dios es completa y total. Él no nos perdona a medias, ni nos acepta a regañadientes. Nos recibe con los brazos abiertos y nos devuelve nuestra posición, nuestra identidad y nuestra dignidad. La parábola de Jesús nos enseña que el perdón de Dios no es un simple borrón y cuenta nueva. Es un acto de restauración gloriosa. Nos toma de nuestro estado más bajo y nos eleva a una posición de honor. No solo nos limpia del pecado, sino que nos reviste de su justicia, nos da autoridad en su reino y nos da una identidad eterna como sus hijos amados. La historia del hijo pródigo no es solo sobre un regreso a casa, es sobre una bienvenida que supera toda expectativa, una restauración que es un regalo del amor incondicional del Padre. La fiesta, el vestido, el anillo y las sandalias no son solo detalles pintorescos, son los símbolos del milagro más grande de todos, la gracia que nos salva, nos restaura y nos hace nuevos en Cristo. La historia de la reconciliación no podía terminar con un simple abrazo. El Padre, con su Hijo restaurado a su lado, da la orden: matad el becerro gordo, comamos y hagamos fiesta. Esta no era una comida cualquiera. El becerro gordo era el animal reservado para las celebraciones más importantes, para las bodas o para la visita de un invitado de honor. Al sacrificar este animal,
El padre declaraba que el regreso de su hijo era el evento más feliz y significativo de sus vidas. La casa, que por mucho tiempo había estado en silencio, se llenó de música, de risas y de la alegría de la celebración. La fiesta simboliza el inmenso gozo de Dios por cada pecador que se arrepiente. Jesús nos enseña que la salvación no es un simple trámite administrativo en el cielo. Es un evento de gozo trascendental. Cuando una persona que estaba perdida en el chiquero del pecado regresa a Dios, el cielo entero se regocija. La salvación no es solo la liberación de la condenación, sino el inicio de una fiesta eterna, una celebración de la vida que se recupera. El Padre celebra porque su Hijo, que estaba muerto, ha revivido, se había perdido, y es hallado. Estas palabras son la clave de la parábola. El Hijo no estaba solo ausente, estaba espiritualmente muerto. Había abandonado su identidad, su propósito y su relación con su Padre. Y ahora, ha revivido. El arrepentimiento es una resurrección del alma. El pecado nos mata, pero la gracia nos resucita. La celebración no es solo por el regreso, sino por la vida que ha sido restaurada. La fiesta también es una declaración pública. El Padre no solo perdona en secreto. Él hace una fiesta para que todos lo sepan. La gracia de Dios no es para ser escondida, sino para ser proclamada. Y en medio de esa celebración, la historia del Hijo Pródigo deja de ser una historia personal y se convierte en una historia universal. Es la historia de un padre que ama tanto a sus hijos perdidos, que se regocija en su regreso con una alegría que desborda. La parábola de Jesús nos invita a participar en esa fiesta. Nos anima a sentir el gozo del cielo cuando alguien se arrepiente. Y nos recuerda que la salvación es el evento más importante en la vida de una persona y en el corazón de Dios. La historia del Hijo Pródigo no es una historia triste. Es una historia de esperanza, de redención y de celebración. Nos enseña que la vida cristiana no es una vida de lamentos y penitencia perpetua, sino una vida de gozo y gratitud por la gracia que nos encontró, nos perdonó y nos devolvió la vida. La fiesta en la casa del Padre es el preludio de la fiesta eterna que nos espera en el reino de Dios. La fiesta estaba en su apogeo cuando el hijo mayor regresó del campo. Al oír la música y los bailes, preguntó qué estaba pasando. Un sirviente le explicó que su hermano había regresado y que su padre había organizado una gran celebración. En lugar de sentir alegría, el hijo mayor se enojó. Un resentimiento profundo lo invadió. Se negó a entrar a la fiesta. Su reacción nos revela una verdad incómoda. La religiosidad sin corazón puede ser tan peligrosa como el pecado abierto. El hijo mayor representa a los fariseos, a los justos que se quejaban de que Jesús comiera con pecadores. Él ve su relación con su padre como un contrato de servicio, no de amor. Se queja: tantos años te he servido, y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. El hijo mayor no entendía que todo lo del padre ya era suyo. No había necesidad de pedir un cabrito, solo tenía que tomarlo. Su relación era de esclavo, no de hijo. Él se sentía merecedor de la gracia de su padre por sus obras, mientras que su hermano, que no había hecho nada, la había recibido gratis. Su corazón se había endurecido. Esta es la trampa de la religiosidad: creer que el favor de Dios se gana con obras y no se recibe por gracia. El hijo mayor se había quedado en casa, pero su corazón estaba tan lejos del Padre como el corazón de su hermano cuando estaba en la tierra lejana. Su obediencia no era por amor, sino por un sentido de deber amargo y un deseo de recompensa. El orgullo y la justicia propia lo cegaron ante la alegría de su hermano y el amor de su padre. Él no podía celebrar el regreso del perdido porque no entendía la gracia. La parábola nos invita a examinarnos. ¿Cuántos de nosotros somos como el hijo mayor? Creemos que por ir a la iglesia, por leer la Biblia, por hacer buenas obras, ¿somos mejores que los demás? Nos resentimos cuando vemos que la gracia de Dios se derrama sobre personas que, a nuestros ojos, no la merecen. La historia nos advierte que es posible estar en la casa del Padre físicamente, pero estar lejos de su corazón. El hijo mayor, con todo lo que tenía, no era feliz. Estaba amargado, celoso y aislado por su propia justicia. La lección del hijo mayor es clara:
Una relación con Dios basada en las obras nos lleva al resentimiento, no a la alegría. Nos hace ver a los demás no como hermanos, sino como competidores por la gracia divina. Nos hace olvidar que el amor de Dios es un regalo, no un salario. Su historia nos advierte sobre el peligro de una fe que carece de misericordia, de una obediencia que carece de amor. El drama del resentimiento del hijo mayor nos lleva al último acto de amor del padre. Al escuchar la amargura de su hijo, el padre sale a hablar con él, a rogarle que entre en la fiesta. No le grita ni lo regaña. Con ternura, le recuerda: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Esta frase es el corazón del mensaje para el hijo mayor. El padre le dice que no hay nada que él tenga que ganar o merecer. Él ya es parte de todo. El padre lo invita a entender el verdadero significado de la familia y de la gracia. La fiesta no es un castigo para el hijo mayor, sino una oportunidad para que su corazón amargado se ablande. El padre le explica la razón de la fiesta. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. El padre no le dice tu hermano de manera casual, le dice tu hermano para recordarle el vínculo familiar. Él lo llama a unirse al gozo, a dejar de lado su resentimiento y a abrazar la misericordia. La invitación del padre al hijo mayor es un llamado a la compasión, a la empatía y al amor. Aquí, la parábola nos lanza la última y más poderosa pregunta: ¿quién soy yo en esta historia? Soy el hijo menor, que ha desperdiciado su vida lejos de Dios, y necesita un camino de regreso. ¿O soy el hijo mayor, que, aunque está en la casa de Dios, tiene un corazón lleno de amargura y juicio hacia los demás? La parábola no termina con el hijo mayor entrando a la fiesta. Jesús deja la historia abierta. La decisión final queda en el aire, para que cada oyente, en su propio corazón, decida qué hará. La invitación del Padre es la misma invitación de Dios para nosotros hoy. Él nos llama a participar de la fiesta, a celebrar el regreso de aquellos que se han arrepentido, a dejar de lado la justicia propia y a abrazar la gracia que nos da vida y nos une como hermanos. La parábola del hijo pródigo no es solo sobre el regreso de un hijo. Es una reflexión completa sobre la naturaleza del amor de Dios. Nos enseña que el pecado nos aleja, pero el arrepentimiento nos acerca, que el amor de Dios es incondicional y siempre espera, que la gracia nos restaura completamente, y que la religiosidad sin amor nos aísla del gozo de Dios. El final de la parábola no es un punto y final, sino una pregunta abierta que resuena en nuestros corazones. ¿Aceptaremos la invitación del Padre o nos quedaremos fuera de la fiesta?